artificial. Nosotros somos Matepronto, un grupo de asesores y de tutores, pues que nos enfocamos a brindar ayuda a, a todos aquellos alumnos con problemas principalmente en materias que involucran ciencias, en especial matemáticas, estadística y bueno, todo lo que conlleva la parte de igual forma de investigación y la parte de programación. Uno de nuestros temas principales a analizar va a ser directamente conocer las bases de la ciencia de datos, en dónde se aplica, cómo fue que surgió, este, también cuál es el futuro de esta disciplina y cómo tiene implicaciones directas o indirectas junto con otras que se van desarrollando. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Si tienen dudas, por favor ahí me las escriben en el chat, lo voy a estar leyendo para que vayamos al corriente. Ok, en primera instancia vamos a ver qué es como tal la ciencia de datos. Pues más que nada la ciencia de datos la podemos describir como un área de trabajo de forma interdisciplinar que incluye procesos para recopilar, preparar, analizar, visualizar y modelizar datos que nos permitan generar conocimiento útil. Entonces, de igual forma puede considerarse como un proceso como tal evolutivo de todos estos campos de los que se conforma esta disciplina, como el análisis de los negocios, que más adelante lo vamos a ver. De igual forma incorpora la parte de la informática, que como bien sabemos es como lo esencial de la ciencia de datos, pero sin dejar atrás lo más importante, la parte de las matemáticas, la estadística y todo el análisis lógico y racional que un buen científico de datos tiene que saber para pues poder brindar las respuestas correctas a las preguntas correctas que se le están presentando. Todo esto en un solo proceso. En sí, eh, pues muchas veces nos encontramos que estos datos con frecuencia no son estructurados y tienen una forma heterogénea. En muchas ocasiones se trata de grandes volúmenes de datos que por su complejidad y diversidad, pues van a requerir de diferentes arquitecturas, técnicas innovadoras, todo esto para extraer el conocimiento relevante. Esto como muchos, me imagino que ya han investigado un poquito del que se relaciona mucho con la parte del Big Data. Por otro lado, vamos a poder visualizarlo como una simple teoría de conjuntos. Tenemos aquí nuestro típico diagrama de Venn, en donde se ve de forma gráfica mejor cómo es que muchas de estas disciplinas compaginan y hacen una conjunción para desarrollar lo que ahora conocemos como ciencia de datos. Entonces, tenemos por una parte la ciencia computacional, todo aquello que se refiere a las tecnologías de la información, las matemáticas y la estadística, y una no menos importante y que a mi parecer es lo que consolida a un buen científico de datos, es el dominio y el conocimiento del negocio como tal. Si nosotros hacemos la visualización de cómo compaginan la, la ciencia de la computación y las matemáticas más puras, como la parte de la estadística multivariada también, encontramos lo que viene siendo los modelos de machine learning, los algoritmos que se desarrollan
para Deep Learning y que posteriormente, pues, como su nombre lo dice, tienen la función de aprender de manera más profunda. Esto se refiere a que también puede ser visto como tal una máquina que ya va a imitar el comportamiento humano y muchas actividades de las que desarrolla un humano ya las estamos viendo que las desarrolla una máquina. Se basó principalmente en Machine Learning y posteriormente ya se trabaja con la parte de Deep Learning. Por otro lado, analizando la parte de la ciencia de la computación y el dominio del negocio, encontramos todo lo referente al desarrollo de software. En cuanto al dominio del negocio y la parte de las matemáticas, eh, se basa principalmente en el trabajo tradicional, todo lo que se refiere a la búsqueda, la transformación y el análisis de forma tradicional, que es lo que particularmente se hacía hace unos 30, 40 años, cuando todavía no está muy desarrollada la parte de la computación y que obviamente ha alcanzado niveles inimaginables, el desarrollo de la tecnología. Y todo esto en conjunto, con una buena forma estructurada, vamos a conocerlo como la ciencia de datos. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿quién es aquella persona capacitada para poder desarrollar, pues, ciencia de datos? Particularmente lo que viene siendo un término muy conocido y que a lo mejor muchos hemos visto por ahí, si no es que ya no los encontramos en alguna vacante, este, en la parte también de gobierno, que se han solicitado científicos de datos, ahora todo lo que está pasando con esta pandemia, podemos observar que esta disciplina está siendo para muchos como una especie digamos, como de enfoque para muchos profesionistas, muchos que se quieren desarrollar en esta materia, pero lo importante es analizar si de verdad quedan en, en esa disciplina, si de verdad con la formación que tienen o con todo aquello que han aprendido o en la parte donde se desarrollan, si ya tienen algún trabajo, en realidad están haciendo ciencia de datos. Eso es lo que conviene analizar. Entonces, en términos muy generales, vamos a escribir que un científico de datos será aquella persona capacitada en todos los aspectos esenciales de la ciencia de datos. Y su función va a consistir en obtener el conocimiento a partir de los datos. Como bien se les comentaba, a partir de las preguntas que se le formulan, él va a tratar de encontrar las respuestas correctas. Entonces, su visión va más allá de la del Business Intelligence, que es algo totalmente diferente y que muchas veces se confunde con la ciencia de datos, pero más adelantito lo vamos a ver en qué consiste también el Business Intelligence. Se encuentran ligadas, sí, pero no son lo mismo, al igual que la parte del Big Data. Entonces, un científico de datos debe saber acerca de estas dos interdisciplinas y, como ya lo habíamos comentado, tener el dominio de las matemáticas, sobre todo estadística, y ahora el lenguaje de programación, algo muy importante. Entonces, la ciencia de datos vamos a basarla como una estructura piramidal. Muchas veces se ha mantenido la idea de que un científico de datos es aquel superprofesionista que va a hacer todo con los datos, ¿sí? Pero en realidad no es de esta forma. Muchas veces las empresas visualizan
al científico de datos como aquella persona que les va a resolver todos los problemas referente a los datos, desde cómo encontrar la información necesaria hasta cómo realizar predicciones o buscar resultados para tomar decisiones. Pero en realidad no es así. Básicamente, la ciencia de datos tiene que fundamentarse en un equipo de trabajo, en un equipo de trabajo consolidado que lleva ciertos procesos y que gracias a esos ciertos procesos es como se obtiene las respuestas necesarias para las preguntas que se hacen. Entonces, visualizándolo de forma gráfica, podemos verlo como una pirámide con unas bases sólidas y que poco a poco va reduciendo su volumen hasta llegar a una parte en donde aprende y se optimiza. En la base vamos a tener lo que es un programador de software. Como ya se los comentaba, muchas veces las empresas basan sus vacantes como científico de datos, analistas de datos, ingenieros de datos, etcétera. Todo lo que conlleve a datos, ellos lo van a querer representar como si fuera un científico de datos. Que cualquiera puede quedar ahí como un científico de datos, pero sí tienen muchas diferencias y esas son las diferencias que vamos a analizar a continuación. Por ejemplo, en la base de una estructura esencial para poder realizar la ciencia de datos, tenemos a los programadores de software, a toda la parte del desarrollo de software, que esto nos permite los instrumentos para obtener la información, la data necesaria, toda la parte del Big Data, trasladarla referente a lo que nosotros queramos conseguir como organización, como gobierno, como empresa, es a lo que se refiere. Entonces, se basa en poder encontrar las herramientas necesarias para recolectar toda aquella información que nos va a ser útil, los datos externos y en ocasiones cuando se trabaja con páginas web, con toda la parte de segmentación de clientes para grandes empresas que por lo regular manejan actividades de compra y venta en Internet, requieren mucha información que diariamente se genera. Y esta no es que la generen ellos, que la genere una empresa, sino que la generen sus propios clientes, que la generen los propios usuarios. A eso se refiere. Un programador de software, los desarrolladores de software, la actividad esencial en la que basan es eso, recoger toda la data necesaria para posteriormente trabajarla de alguna forma, ir puliendo esos datos y así poder encontrar la información necesaria. Toda la parte de la base, la recolección. En segundo plano tenemos todo el movimiento y el almacenamiento. Esto más que nada lo desarrollan a grandes rasgos los ingenieros de datos. La limpieza, detección de anomalías, la preparación de los datos, que es algo muy importante, el flujo de los datos. Estos pueden ser de forma confiable, la infraestructura para trasladarlos para su posterior trabajo y el almacenamiento ya estructurado o no estructurado. ¿Ok? Entonces, un ingeniero de datos básicamente va a trabajar ya con todo lo que fue otorgado por el desarrollador anteriormente. Él se encarga de toda la parte de pulir los datos y tenerlos conglomerados en un almacén de datos, llamámosle una base de datos, llamémosle alguna nube, y estos posteriormente ya los tiene listos para los analistas que
En las siguientes dos bases se van a encargar de la exploración, la transformación, agregar y etiquetar los datos, para qué los queremos, para qué nos van a servir. Esas son las labores que hace un analista de datos. Es algo pre a la actividad de un científico de datos. Sus actividades las van a basar en las pruebas A/B, la experimentación, los algoritmos simples, es decir, la fabricación de modelos simples de Machine Learning, así como la parte analítica. También deben de tener muy buenas bases de estadística y matemáticas para realizar también la parte de las métricas, las medidas de dispersión, medidas de posición, la segmentación de los datos para el entrenamiento, que es algo muy esencial, todo lo referente a la parte del clúster, a la parte de la metodología de las K-means, todo eso. Y en la punta de esta pirámide vamos a tener al científico de datos como tal. En esta parte, el científico de datos se va a enfocar a desarrollar a grandes rasgos de manera más profunda la inteligencia artificial, obviamente no dejando atrás la parte de la modelación típica, la modelación de alguna forma llamarla tradicional, de que pueden fabricar modelos de estadística multivariante que sean avanzados para que con la data que ya previamente fue trabajada alrededor de esta pirámide y que poco a poco va incrementando su nivel de confianza, ellos puedan aplicar los modelos necesarios para encontrar la información necesaria. Todo esto se basa en técnicas avanzadas de inteligencia artificial, principalmente cuando se trabaja con bases de datos masivas, cuando de verdad los datos son muchos. Esto es principalmente para grandes empresas, aunque también no estamos dejando atrás los pequeños negocios. También ahí se puede realizar ciencia de datos, a lo mejor con una estructura como la de esta pirámide como tal, que esto es a grandes rasgos ponerla como si fuera una empresa de mayor tamaño, empresas grandísimas como Amazon, empresas como Toyota, empresas multinacionales que de verdad ya necesitan como tal equipos de trabajo muy desarrollados en este ámbito para encontrar la información necesaria, saber qué hacer con esa información. Pero también en pequeñas empresas se puede desarrollar la ciencia de datos. Pasemos a la siguiente. Bueno, tenemos la parte de software, la parte del desarrollo de la programación y algunos de sus principales lenguajes, de sus principales interfaces, digámoslo así, para poder trabajar ciencia de datos. Muchos me van a decir, bueno, es que falta esta, falta otra, falta aquella, pero en realidad esto es a términos muy generales. Por ejemplo, aquí podemos describir a MATLAB, que a pesar de que ya llevar un, un tiempo en esta parte de desarrollo de software enfocado a matemáticas y hasta otro tipo de ramos de matemáticas, no principalmente enfocándonos a la parte de estadística multivariada y que es necesaria para aprender a hacer ciencia de datos, no deja de ser igual un buen exponente dentro de esa parte. El típico Excel, que como bien ya lo conocemos, que muchos se preguntarán, bueno, es que Excel no tiene muchas capacidades, que a lo mejor SQL puede tener grandes softwares desarrollados para grandes bases de datos, para bases de datos masivas, pero en realidad Excel sigue teniendo mucho potencial, aunque no es muy común verlo, pero no deja de ser una herramienta útil para aprender a analizar y realizar ciencia de datos.
tenemos otro que es como de los, digámosle, uno de los fundadores de toda esta parte del auge de la ciencia de datos, que es el lenguaje R, que como bien sabemos está enfocado principalmente a toda la parte de estadística, muy fuerte la parte de estadística, al ser un software de código abierto, pues ha recibido innumerables aportaciones y encontramos muchos módulos, muchas librerías que colaboran a diferentes áreas de estudio y entonces no deja de ser algo muy funcional. Ah, si nos enfocamos más a la parte aplicativa y a otro tipo de, de desarrollo de actividades como páginas web, como análisis de tráfico en páginas de internet, el desarrollo de aplicaciones de escritorio y sobre todo la parte analítica, la parte de ciencia de datos, pues nos vamos a encontrar a Python, que ha tenido mm, una muy buena respuesta en cuanto a eso, ya que últimamente se ha considerado como uno de los mejores lenguajes, ya que es muy intuitivo, muy fácil de aprender, la sintaxis es muy cómoda y para la parte de ciencia de datos tiene el desarrollo de muy buenas librerías, como por ejemplo aquí tenemos la de Pandas, que es, que es esencial para trabajar la ciencia de datos. También está la parte de Scikit-learn, TensorFlow, que es más que nada para el desarrollo de redes neuronales artificiales, toda la parte del aprendizaje supervisado, no supervisado. Y también en la parte de estadística, como tal, tenemos a Stata, a SPSS, a SAS. Por otro lado, en visualizaciones, tenemos uno de los módulos importantes en R, que es ggplot2, que ahí es encontrar un poquito de conflicto entre Python y R, porque se debate mucho acerca de la visualización, acerca de los plots, pero a mi consideración, eh, la que lleva de las de ganar en la visualización, en la calidad de los gráficos, pienso que es R con la parte de ggplot2 y que le está dando la vuelta, digámoslo así, a Python, que en su librería, en su módulo de matplotlib, que muchos suelen caracterizar que a lo mejor es lo que faltaría para Python, pero pienso que no está muy lejos de ya realizar las mejoras necesarias y que poco a poco la parte de visualización va a ser muy buena. Ojo, esto no es por menospreciarlo o así, más bien es como dar mm, un poco el enfoque de que a veces gráficos de ciencia de datos que trabajan comúnmente en ciencia de datos en la parte de Python, algunos son buenos, algunos son malos, pero solamente nos bajamos en la interfaz gráfica. Y si nos basamos en la parte de la velocidad y el desarrollo de los algoritmos, pienso que aún Python puede ser más rápido que R. Pero eh, ojo aquí porque también tenemos a Julia. Julia, que a mi parecer en unos 5 años estará dando mucho de qué hablar y hasta puede llegar a coronarse como uno de los lenguajes de programación más importantes en la ciencia de datos, si no es que ya lo está logrando. Y por otro lado, para la parte de visualización, tenemos a Tableau. Tableau, que es un software de desarrollo principalmente en la parte de inteligencia de negocios, en la parte de analytics, que nos va a permitir de buena forma realizar reportes, realizar dashboards para tomar decisiones respecto a lo trabajado en ciencia de datos, a la información ya obtenida. Y eso es un software que tiene muy buenas interfaces para, para desarrollar gráficos y que brinda la visualización necesaria
de acuerdo a la información que ya trabajamos. Entonces, siguiendo con las diferencias de esto, es conveniente analizar nuevamente estos puestos, estas categorizaciones que a veces se hacen para desarrollar la ciencia de datos. Ya aquí las tenemos muy claras. Si bien un científico de datos va a tener habilidades tanto estadísticas y analíticas, la parte de minería de datos va a ser igual su fuerte, sobre todo lo que comentaba anteriormente, el desarrollo de modelos de Machine Learning y Deep Learning y los lenguajes de programación, R, Python, Julia, SAS, SPSS, etcétera, entre muchos otros. Ya será conveniencia del científico de datos cómo es que se quiera formar, cuál es su lenguaje al que mayor enfoca sus capacidades. Eso tiene mucho que ver. Y por otro lado, también no deja de ser importante la parte de, del negocio, o sea, qué tanto el negocio apoya a su departamento de ciencia de datos, digámoslo así, qué herramientas le está brindando para poder realizar ciencia de datos. Eso igual es algo importante de analizar. Tenemos también a los analistas de datos, que básicamente, pues, se encargan de la parte del almacenamiento de los datos, obviamente estructurados, no estructurados, con cierta arquitectura, datos que ya fueron trabajados, transformados. También se está dando mucho la parte de Google Analytics, que Google se está enfocando mucho en el desarrollo de la analítica para negocios. Obviamente debe tener conocimiento en programación, que son en lenguajes similares o hasta en otro tipo de lenguajes este, que no vimos en la diapositiva anterior. Sobre todo también habilidades estadísticas, no al grado de un científico de datos, pero debe tener buenas bases también. La visualización de datos e informes, eso es importante ya que ellos se van a encargar de toda la parte de la creación de dashboards, de la creación de reportes, cosa que también lo puede hacer un científico de datos, pero en general esas actividades se le cargan más a un analista. La parte de trabajar con Tableau, de trabajar con Power BI, de trabajar con Minitab, etcétera. Diferentes tipos de, de softwares para desarrollar estas actividades. Y el conocimiento de base de datos, obviamente, en la parte de SQL. Mientras que un ingeniero de datos vamos a tener el almacenamiento, la parte de la extracción, la transformación y la lectura de los datos, como ya lo habíamos visto en la pirámide, todo lo necesario para la metodología ETL, obviamente conocimiento de programación avanzada, la analítica basada en Hadoop, que es uno de los principales igual desarrolladores para trabajar la parte de Big Data, la parte de programación, la parte de bases de datos masivas y un conocimiento muy profundo en las bases de datos, obviamente, y toda la parte de arquitectura. Entonces, platicando un poquito acerca de la parte del mercado laboral, pues considero que muchas empresas han decidido por trasladar sus procesos de gestión de datos a, a lo que comúnmente ya conocemos como la nube, trasladarlos a servidores en la nube, no como anteriormente se hacía y que aún se sigue desarrollando por muchas empresas, pero en realidad no visualizo mucho futuro, que en unos años ya puedan llegar a tener problemas ahí por la parte de data, porque siguen trabajando con sus servidores locales. Entonces, trabajarlos en la nube va a permitir que exista escalabilidad
y una posibilidad de incrementar la cantidad y calidad de los datos almacenados, y esto haciéndolo más seguro y sobre todo económico. ¿Qué es lo que buscan las empresas? Es minimizar en gastos. Entonces sería una buena opción. Si ustedes ya laboran en alguna empresa que tenga que trabajar mucha data, llámese pequeña empresa, mediana o grande, sí sería muy conveniente que pusiéramos a pensarnos cómo ya están trabajando la parte de los datos, cómo almacenan toda esa información, llámese local, llámese la nube, y cómo lo están realizando. Y a aquellos presentes que se quieran enfocar después a conocimientos más profundos en ciencia de datos y desean enfocarse en ese camino, sí sería muy conveniente analizarlo. Entonces, la diferencia entre estos puestos, pues que básicamente la tendencia va a ser encontrar científicos de datos. Muchas empresas, ya se los comentaba, los están demandando, pero es un desafío todavía porque muchas empresas tienen el desconocimiento de lo que en verdad hace un científico de datos, de lo que en verdad puede aportar un científico de datos a la empresa. Ya sabemos que puede aportar muchísimo, pero no vamos a basarnos en una sola persona. A lo mejor por querer economizar ciertos procesos, por no abrir tantas vacantes, solamente se contrata una persona y van a querer que haga el trabajo de un ingeniero de datos, de un analista de datos y un científico de datos, que haga toda la parte de ciencia de datos una sola persona. Cuando se trata de grandes empresas, obviamente va a ser algo imposible. Se necesita un equipo de trabajo que ayude a realizar la ciencia de datos, un departamento dedicado a la ciencia de datos. Vamos a analizar la parte del mercado laboral, del Big Data, que es lo que comentaba anteriormente. Y vamos a comenzar por describirlo. Si básicamente en los últimos años eh, en el mundo se genera cerca del 90% de todos los datos. Todos estos datos son recopilados en la nube, que, que cada segundo, cada minuto, cada hora, en este preciso momento nosotros estamos generando datos. Nosotros estamos generando información. Y si nosotros viéramos la gran cantidad de datos que se generan actualmente en el mundo, no, no, no dimensionaríamos como tal el monstruo que pueden llegar a convertirse el Big Data. Una gran cantidad de información, muchas veces estructurada, no estructurada, y ahí es donde está la parte del análisis, la parte de la transformación, la parte de optimizar esos datos para encontrar la verdadera información necesaria. Es como encontrar una aguja en un pajar, o es como encontrar varias agujas. Entonces, pues como tal, las empresas van a buscar empleados que puedan ayudarlos a comprender, a discutir y poner en práctica el potencial de la semejante cantidad de información. Y obviamente los ingenieros de datos y los científicos de datos van a ser más vitales para esto. Entonces, la diferencia clave vamos a tenerla en la forma en que se desarrollan las habilidades en cada uno de los puestos. Es decir, para que un científico de datos realice ciencia de datos, primero tiene que haber un ingeniero de datos que debe de haber creado una estructura y proporcionar los datos para el análisis. Muy conocido comúnmente como tuberías de datos, como filtros que se desarrollan o que más bien desarrollan los ingenieros de datos para poder trabajar con los datos posteriormente. Entonces, una vez de que se constituye esta estructura, ya los datos pueden ser analizados. Y a grandes rasgos, de forma muy general, podemos describir
al Big Data como un gran volumen de datos, tanto estructurados como no estructurados, pues que cada día se encargan de inundar a los negocios en información. Pero obviamente la cantidad de datos no es importante, porque pues muchos van a decir, ¿para qué quiero tantos datos si solo necesito esto, si solo necesito aquello? Entonces lo que va a importar es lo que las empresas, las organizaciones hagan con ello. Y el Big Data va a poder analizar todas aquellas ideas para que conduzcan a las mejores decisiones y movimientos estratégicos en los negocios. Eso es a grandes rasgos y de forma muy general, como podemos describir al Big Data. Si algún día nos preguntan, oye, ¿conoces el Big Data? ¿De qué trata? Y así, no hace falta dar grandes tecnicismos, grandes definiciones, basta con saber la idea esencial del Big Data, cómo, por qué y para qué lo necesito. A eso se refiere. Un ciclo vital del Big Data. Vamos a trabajarlo directamente ya con lo que habíamos visto anterior, con una parte desde una base a la punta, como se veía en la pirámide. Todo se basa en la medición, en la extracción, en cómo voy a encontrar las muestras de datos necesarias para generar la información necesaria. A partir de ahí se va a realizar la comparación de los datos, qué tan estructurados están, qué arquitectura tienen, qué tipos de datos son, si son booleanos, si son tipo flotantes, si son caracteres, etcétera. Puede haber una infinidad de formas que pueden tomar nuestros datos. De ahí, esta es la parte que van a realizar los ingenieros de datos, la comparación, el reporte, para su posterior análisis. El análisis, como ya lo habíamos visto, encargados los analistas de datos, propiedad, y también ahí entra la ciencia de datos, un científico de datos. ¿En qué nos va a servir un científico de datos? Entonces, en este ciclo del Big Data, nos va a servir para realizar pronósticos, para realizar mediciones, para fabricar modelos, para realizar las predicciones necesarias de acuerdo a las preguntas que le haga un científico de datos. ¿Qué corresponde? Ya cuando tiene toda esa información, ¿qué conlleva? Esto nos conlleva a dar aviso a quien nos hace esas preguntas. Llámense los directivos de una empresa, llámese el jefe, llámese algún gerente, etcétera. Damos aviso ya con esa información trabajada, ya con esa información obtenida, damos aviso de que las métricas son tales, el análisis es tal, el modelo da tanto, etcétera. A partir de ahí empieza el proceso de toma de decisiones, que más adelante lo vamos a ver en la parte de Business Intelligence, y corresponde la experimentación. En la parte de toma de decisiones va la experimentación. Ajá. No sabemos en realidad a ciencia cierta de qué tan preciso va a ser lo que te modele, lo que te haga, los resultados que obtenga un científico de datos. Nosotros podríamos nombrar que debe tener obviamente un intervalo de confianza muy, muy amplio, pero siempre va a existir ese nivel de significancia, por muy mínimo que sea, un porcentaje de error, un porcentaje de error que nos va a decir si está bien o está mal lo que estamos reportando, lo que estamos prediciendo, al dar aviso de los resultados obtenidos. Por eso se pone en la parte de experimentación. Como tal, no estás asegurando un resultado. Se basa en experimentar con la información que ya tienes. A partir de ahí, sean los resultados buenos, malos o sean pues más o menos, digámoslo, se hace la colaboración. La colaboración, qué es lo que está pasando con estos datos, funcionó o no funcionaron las estrategias, qué más podemos aportar, etcétera. A partir de ahí viene recompensar lo que ya
se tomó como tal, lo que ya se tomó como una decisión, viene la parte de la recompensa. No precisamente va a ser positiva, puede ser positiva o negativa. Es decir, dar una retroalimentación respecto a lo que ya sucedió con los datos, con la información que ya obtuve. La toma de decisión que hice, experimentar, voy a hacer colaboraciones, voy a obtener ciertos resultados positivos, negativos, y de ahí voy a mostrar más conocimiento. Saber si mi estrategia, ya con la información trabajada que me dio el científico de datos, que fue transformada por el analista, que fue recopilada por el ingeniero de datos, ya obtengo conocimiento si de verdad funcionó, si de verdad los datos que obtuvimos resultaron un activo esencial para garantizar algún resultado. A eso se refiere. Se compone cíclicamente porque a partir de este conocimiento que se generó, se puede retroalimentar la parte de la medición, se puede retroalimentar la parte de la obtención de los datos, saber si a partir de esos datos o cambio la forma en que los estructuras, o cambia la forma de donde los extraes, o los datos que tú extrajiste de tal lado no fueron buenos para representar nuestro problema, para encontrar esa respuesta al problema, y entonces se debe buscar por otro lado. Por eso se basa en un ciclo del Big Data. No simplemente una empresa debe de casarse con obtener la información de un solo lado y que ya decir que le va a ser útil durante mucho tiempo y va a mantenerse así. Puede ser, puede darse en algunos negocios, pero cuando son negocios muy cambiantes, cuando son este, algo que continuamente está en innovación o que se encuentran en un mercado en el cual hay que estar continuamente trabajando para poder estar a la vanguardia, entonces deben de encontrar un ciclo del Big Data apropiado de acuerdo a las necesidades que obtengan. ¿Sí? Ok. Pasamos a la siguiente. Dudas, preguntas, los leo en el chat. Ok. Tenemos la parte. Ok, me dicen que todo claro. Perfecto. Vamos a la parte de Business Intelligence, la parte de la inteligencia de negocios. Esto igual lo podemos ver como una estructura piramidal en la cual es su base está fundamentada en un ciclo operativo. En la parte anterior que ya vimos del Big Data, un ciclo de colaboración de información. Y en la parte superior vamos a tener la vitalidad de la inteligencia de negocios. Es lo que comentábamos acerca del ciclo del Big Data, que se encuentra en la parte intermedia, en la parte de donde se da aviso de los resultados obtenidos por parte de un departamento de ciencia de datos. Esto le da vida a la inteligencia de negocios. No necesariamente la inteligencia de negocios la va a realizar el científico de datos, el analista, el ingeniero. Son parte esencial, sí, pero muchas veces también la están realizando los altos mandos, grandes directivos, los directores generales, en el caso de algunas empresas, gobiernos, organizaciones, etcétera. Como nosotros vayamos viendo la brecha de negocio que existe, es por donde vamos a tratar de analizar esta parte. Entonces, de nuevo, en la parte del ciclo operativo vamos a tener todos aquellos elementos discontinuos que van a representar los hechos. Entonces, es toda la información dada. Los datos procesados para ser útiles, como ya lo vimos anteriormente, la labor del ingeniero, la labor del analista, todos aquellos datos procesados que nos van a ser de gran utilidad para obtener la información necesaria.
vamos de lo general a lo particular. Esa es la esencia de este proceso. Entonces, la aplicación de los datos en la información. ¿Qué hago con esos datos? Nuevamente entra la parte del científico de datos como tal, la parte de la modelación, la parte de la experimentación. Y por último tenemos la evaluación y la internalización del conocimiento. Si nos damos cuenta, es el ciclo particular del Big Data. De igual forma, ya, y ahora vemos cómo están ligados la parte de la ciencia de datos, la parte del Big Data y la parte de la inteligencia de negocios. Como lo comentaba, muchas veces se puede llegar a confundir, muchas veces puede llegar a tomarse como la misma cosa, pero en realidad no es. Nuestro, nuestro principal objetivo del seminario es presentarles a grandes rasgos, de forma muy general, cómo es que se diferencian una de otra, pero también cómo compaginan y qué implicaciones tienen en este caso. Al ser un sistema ligado, vamos a tener todo lo referente al sistema de gestión de los datos, sistema de gestión de datos maestros, el almacenamiento, obviamente, los llamados data warehouse, el sistema de extracción, transformación, todo lo que se refiere a metodología ETL que platicábamos, los cubos OLAP. Los cubos OLAP principalmente se trabajan como una serie de modelos multidimensionales de OLAP, como lo dice el nombre. Y estas técnicas consisten en agregar datos necesarios para su posterior análisis. Esto nos ayuda a organizar y resumir grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos. Esto para que puedan ser evaluados con mayor rapidez mediante el análisis en línea y otra serie de herramientas gráficas que son por lo general labores que realiza el analista y vamos a obtener respuestas a las consultas realizadas sobre los datos, por ejemplo, históricos, sobre los datos este, dados de forma instantánea, que se generan, que hay un tráfico instantáneo de datos, también se puede realizar por medio de esta metodología. Y entonces este tipo de sistemas, en fin, nos van a proporcionar una velocidad y la flexibilidad necesaria para apoyar a los analistas de negocios. Es una metodología muy particular que realizan los analistas y que obviamente ha dado muy buenos resultados. Obviamente en la parte del análisis igual encontramos el diseño y la producción de los reportes, los informes, los sistemas de mando, los dashboards, el Balance Scorecard y por último tenemos la parte de la inteligencia analítica, la parte de retroalimentación del Big Data y la optimización del proceso. Si de verdad me funcionó o no toda aquella metodología para obtener la información necesaria y poder aplicar los resultados. Y bueno, pasemos a la parte de la inteligencia artificial. Vamos a decir que la inteligencia artificial, si la ciencia de datos se conformara como un cuerpo humano, pues la inteligencia artificial sería básicamente el corazón de la ciencia de datos. Sería aquel órgano que sí le da mucha vitalidad, que es una de sus partes esenciales para su existencia, la ciencia de datos, obviamente es la inteligencia artificial. Y no es para menos, obviamente un científico de datos, como ya lo comentaba, debe tener unas bases sólidas en la modelación y en la creación de algoritmos necesarios para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener que, para hacer un análisis inteligente de ciencia de datos, vamos a proporcionar el desarrollo amplio de tecnología por completo. Y si esta es aplicada de forma exitosa,
Entonces podemos de ahí extraer mucho conocimiento y tener a nuestra disposición una gran cantidad de datos masivos. Es lo que viene generando muchas páginas web. Lo que, como bien sabemos, genera Google, lo que desarrolla, todo lo que ha desarrollado. Entonces, ejemplos claros que vemos ahí, una simple búsqueda que nosotros hagamos en Google, cómo es que nos arroja opciones, cómo es que nos da sugerencias, cómo es que nos orienta a algo en que nosotros podríamos estar interesados. Todo eso es a inteligencia artificial. Todo eso son modelos que van aprendiendo de acuerdo a la información que uno le otorga como usuario. A eso se refiere. Entonces, esto va a recaer en mucho peso, ya que resulta en los últimos años que ha habido un auge muy importante en la transformación digital de tantos negocios, llamémosle en la parte de ventas, en la parte de supply chain, en la parte obviamente de analytics, en la parte de banca, la parte de seguros, han trasladado muchísimas operaciones al desarrollo de tecnologías que les ayuden a innovar ciertos procesos que a lo mejor costaban mucho trabajo, que a lo mejor costaban mucho dinero, costaban mucho tiempo, pero gracias a la implementación de inteligencia artificial han podido desarrollar modelos de negocio que han tenido grandes frutos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, pues en términos muy generales vamos a tenerlo como pues aquella serie de tecnologías que también tienen ciertas características, ciertas capacidades que antes eran exclusivas únicamente del intelecto humano, de la capacidad humana. El término, pues vamos a aplicarlo cuando una máquina imita las funciones cognitivas de los humanos y las asocia con las mentes humanas, es decir, la capacidad que ya tiene la máquina ya está muy asociada a la capacidad que tiene un humano. Y entonces, ¿cuáles son nuestras capacidades como humanos? Pensar de forma lógica, racionalizar, resolver problemas, aprender. Todo esto se refiere a que una máquina también ya lo puede hacer. ¿Ok? Entonces no estamos muy alejados de las películas de ciencia ficción, de que si algún día las máquinas van a controlar el mundo y todo eso, ¿no? Ya no es algo muy descabellado, muy loco, por así verlo, ya que de verdad muchos sistemas alrededor del mundo trabajan con inteligencia artificial. Pues algunos de ellos podemos encontrar la parte de centrales nucleares, suministros de agua, suministros de luz, misiles armados, que es una cuestión muy peligrosa. Este, todos estos sistemas ya son gestionados por inteligencia artificial. Es de poner hincapié ahí y ponernos a analizar la capacidad y el auge que ha tenido esta disciplina. Tenemos las implicaciones de la inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a tener los sistemas que ya piensan como humanos, que eso es básicamente aquellos que tratan de emular el pensamiento, que tratan de copiarlo, por así decirlo, el pensamiento humano como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. Típico lo que vemos en Machine Learning, lo que vemos en Deep Learning. Por otro lado, tenemos los sistemas que actúan como humanos. Los sistemas que vienen actuando como humanos, nos referimos principalmente a la parte mecatrónica, la parte motriz, aquellas máquinas que ya tratan de imitar el comportamiento físico de una persona, el comportamiento físico de un ser vivo y que ahora estamos trasladándolo hacia una máquina, hacia un droide, hacia un robot, hacia cualquier cosa, hacia cualquier dispositivo el cual tenga alguna capacidad de movimiento, ya puede ser igual trabajado con inteligencia artificial. Y créanme que los resultados que se han visto en grandes investigaciones, en
en diferentes tipos de reportes y estudios que se han realizado alrededor del mundo, ya sea para realizar tareas que a lo mejor para los humanos son riesgosas, para ayudar a aquellas personas que sufren de alguna discapacidad, ya está muy ligada la parte de inteligencia artificial al desarrollo de todos aquellos sistemas que van a colaborar a resolver esos problemas. Tenemos también los sistemas que piensan racionalmente. No llamámosle como humanos. Un humano va a tener una capacidad muy diferente de pensar que el de otro humano, que el de otra persona. No todos piensan igual. Y eso también lo puede desarrollar una máquina. Eso igual lo puede desarrollar algún dispositivo que ya trabaja con inteligencia artificial. Obviamente se trata de la parte de deep learning, que es todo un rollo y es todo un tema, y que también es muy importante de analizarlo y tenerlo presente. Entonces, aquellos que piensan de forma racional, aquellos sistemas que se encargan de pensar de forma racional, van a ser aquellos que tratan de imitar el comportamiento lógico y racional. Entonces, por ejemplo, es como cuando uno estudia cálculo, cuando uno estudia ciencias, cuando uno estudia parte de matemáticas, eso es pensar racionalmente para una persona, tener la capacidad para resolver problemas, para percibirlos, para razonarlos y actuar frente a esos problemas. Entonces, eso también ya lo puede hacer una máquina desarrollada con inteligencia artificial. Y están aquellos que actúan, nuevamente la parte de la actuación. Y entonces, esto igual trata de emular ese comportamiento y está relacionado con conductas inteligentes enfocadas a artefactos o a objetos. Entonces, es como lo que se ve muy comúnmente con el desarrollo de ciertos algoritmos de aprendizaje supervisado o también no supervisado. Y el típico problema de aprender a diferenciar imágenes, que eso es uno de los ejemplos muy particulares que se tiene en la inteligencia artificial, este, la diferenciación de imágenes, de objetos, todo ese tipo de aprendizaje que se le está otorgando a las máquinas ha tenido muy buenos resultados. Pues en estas últimas fechas se han desarrollado modelos que ayudan a detectar la temperatura corporal de las personas para identificar si tienen fiebre y por ende pues puedan llegar a estar contagiadas, ¿no?, del virus del COVID. Eso también es son de los avances importantes que tiene la inteligencia artificial en ese aspecto. Y el funcionamiento, si bien pues ya lo hemos platicado un poquito, entonces la inteligencia artificial más que nada se va a basar en el desarrollo de algoritmos. Ajá. Y son las capacidades matemáticas de aprendizaje de los datos que hacen falta para entrenar a dichos algoritmos. Es como darle de comer información a una máquina, darle de comer información a un algoritmo para que éste pueda aprender, pueda racionalizar, pueda pensar y desarrollar ciertas actividades que a lo mejor también puede realizar un ser humano. Entonces, estos ejemplos pueden ser en base a datos observables que fueron disponibles públicamente. Tenemos la parte de ahí de un problema de análisis de sentimientos en redes sociales, que es muy común, que muchos se enfocan en el estudio ahí para aprender lo que se basan los modelos de inteligencia artificial y cómo trasladarlo. Entonces, esto para las empresas obviamente es algo muy útil, es algo que se ocupa, es algo que se tiene que aprender a desarrollar en grandes negocios para continuar con una buena capacidad de innovación, una buena capacidad de, de mercado, de entrar a nuevas líneas, de, de a lo mejor mantenerse en un nicho de mercado,
etcétera. Pueden ser diferentes razones. Hay muchos medios en los que se puede aplicar la ciencia de datos, muchas, muchas ramas que aún faltan por explorar, pero en mi opinión, considero que la inteligencia artificial tiene un campo muy abierto y sobre todo si lo vemos desde la parte de ciencia de datos y cómo compaginan, este, pueden realizar grandes resultados, grandes investigaciones y pueden realizar muchas colaboraciones, si no es que ya las estamos viendo ahora con todo esto que está pasando de la pandemia, se han visto el auge también de estas disciplinas. Y entonces, pues, pues hay que aprender a enfocarnos un poquito acerca de lo que conlleva este tipo de disciplinas, que si alguno de ustedes desea adentrarse más adelante a cuestiones de ciencia de datos, a cuestiones de inteligencia artificial, pues espero que con esta charla ya, ya les haya despertado al menos un poco de la curiosidad de lo que viene siendo todo esto, ajá, todo lo que implica y en ustedes, en la actividad que están desarrollando o posteriormente desean desarrollar, cómo es que pueden dar su aportación a esto, que al final de cuentas es lo que hace falta a nivel mundial, a nivel país, este, lo que hace falta es desarrollar este tipo de habilidades que aún tienen mucho, mucho potencial. Ok, y bueno, pues ya para finalizar, este, pues nada, ya quedamos ahí como mate pronto, muy agradecidos de, de que se hayan unido a esta charla, de que hayan puesto un poco de su tiempo para aprender mucho o poco en lo que nosotros le podamos colaborar y pues hacerles la invitación de los cursos que posteriormente estamos pensando en desarrollar. El, el próximo lunes, de hecho, ya comenzamos con fundamentos estadísticos para ciencia de datos con RStudio, que pues va enfocado principalmente a aquellos que desean adentrarse en el lenguaje R, en aquellos que desean conocer un poquito de cómo se trabaja en R en ciencia de datos y y que vayan haciendo de su conocimiento cómo pueden aplicárselo tanto en investigación, si aún se encuentran estudiando, si están en su trabajo, cómo pueden aplicar las metodologías al menos básicas, el fundamento estadístico para saber cómo ellos trabajar la información que ya tienen disponible y qué pueden aportar para su negocio, qué pueden aportar para su empresa y que pues les genere pues los resultados que ellos crean convenientes. Y pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo y pues ahí les dejamos nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube también. Ya abrimos nuestro canal y estaremos subiendo esta plática, esta charla en nuestro canal de YouTube para que se lo puedan compartir a sus amigos, para que si desean verlo con alguien más, si a lo mejor alguien no pudo unirse, este, también, también se lo vamos a compartir. Si igual lo desean, pues les puedo dejar la presentación y es cuestión de que nos manden un correo y pues estamos a sus órdenes. Si hay alguna duda, tienen alguna pregunta pendiente, pues los leo. Perfecto, muchísimas gracias. No, pues principalmente gracias a ustedes, agradecerles por unirse a esta charla y nos estaremos viendo
en seminarios, en webinars posteriores para hablar de diferentes temas, para que pues tengamos un poquito más de comunidad, hacer crecer este proyecto y hacer del conocimiento de muchas personas de que el potencial de todo esto es importante y que no es algo difícil de aprender, algo difícil de trabajar, más bien es ponerle empeño y que además uno de nuestros objetivos como asociación es brindar ese acceso al aprendizaje de forma económica y que no nos veamos limitados por pagar grandes cursos, a pesar de que pues nosotros no digamos que somos los mejores o de tal forma, no, sino simplemente en lo que nosotros podamos aportarlos a dar lo justo por lo justo. Eso es nuestro objetivo. Y espero que también piensen igual, de esta forma. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo en seminarios posteriores.